la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días, receta médica de la Z. Hoy está el equipo completo. Nos están acompañando también los amigos y colaboradores de los lunes en la receta médica de la gente de Demiurgo. Quizá una de las peñas con más nivel intelectual que hay en nuestro país. Ellos todos se quedaron porque tenemos por lo menos una figura dentro del mundo médico, ¿no? Y más que la receta médica de la Z, un maestro de la medicina dominicana y posiblemente el personaje más importante que tiene la neurocirugía en los últimos 30, 40 años. Yo creo que entre el doctor Ney Arias Lora y José Joaquín Puello fueron los fundadores. Eso como el himno, ¿cómo es? Emilio Prudón y José Reyes, ¿verdad que sí? Señores, tenemos con nosotros a José Joaquín Puello. José Joaquín Puello hoy no nos va a hablar de hernias, ni de derrames cerebrales, ni de tumores. Él se va a ir, como hubiese dicho Ramón y Cajal, a la parte más importante del cerebro, la función más importante del cerebro, la que nos diferencia de los animales. Y ya ustedes se imaginan de qué vamos a hablar, porque hoy es lunes de Ciencia Filosófica, Eladio Hernández. Definitivamente, y yo insistí en que hoy teníamos que darnos este banquete con el doctor José Joaquín Puello, puesto que el cerebro es el órgano central de nosotros los humanos y como tal, si hay una persona que maneja esas estructuras del cerebro para explicarnos, para llevarlo en el idioma que todo el mundo no puede entender, no solamente el grupo de Héctor, sino toda la población puede entendernos y pueda realmente empezar y seguir la discusión en sus casas cuando estén motivados con lo que vamos a escuchar a través del doctor Puello. Mira, a Puello le encanta ver un cráneo así como el tuyo, listo para ser operado ya, no hay que afeitarlo. Doctor José Joaquín Puello, un honor para nosotros tenerlo de nuevo por aquí. Sé que entró primero y estaba hablando con don Álvaro, su gran amigo. José Joaquín, nosotros queremos hacerte tantas preguntas y no van a ser preguntas muy diplomáticas. Nosotros vamos a ir al grano porque hay que sacarte toda la información. La primera, y no vamos a hablar de tu currículum que lo conoce el país entero, ¿no? El doctor José Joaquín Puello es neurocirujano. En este momento eres director del SECANOT, ¿no? Sí, del Servicio de Neurocirugía. Servicio de Neurocirugía es SECANOT, pero tú trabajas también obviamente trabajas en la práctica privada toda la vida, te conocimos en la Clínica Abreu. Sí. Nunca me atreví a entrar contigo en una cirugía, me desmayaba si entraba. Así mismo. En los hospitales militares. En los hospitales militares. Y la historia tuya en la época de Trujillo, no vamos a entrar en nada de eso. José Joaquín Puello. ¿Y dónde se formó? ¿Y dónde se formó? En Inglaterra. En Inglaterra. Tú eres del grupo Oxford, ¿no? Sí, grupo Oxford y un poco también, Héctor, del grupo de King's College, del Neurológico de Londres, donde yo hice la neurología. Tú hiciste neurología. Y neurocirugía. Eso es importantísimo entender, porque no solamente el doctor José Joaquín Puello es neurocirujano, o sea, el que opera el cerebro, el que manipula el cerebro, sino también que en King's College, allá en Londres, se trabaja la neurología como si. ¿En qué momento, José Joaquín Puello, el hombre reconoció que el cerebro era la base del pensamiento y de la diferenciación con el resto del cuerpo? Sí, bueno, para empezar esa es la pregunta fundamental, pero el preámbulo que yo quiero hacer, que lo voy a hacer en 30 segundos, lo primero que yo voy a decir es que yo no soy psiquiatra ni psicólogo, esas son las cosas que yo no soy.
Pero de esas cosas que suceden en la formación, ¿cómo se llama?, académica, en un país como Inglaterra, lo que hacíamos neurocirugía, teníamos que hacer neurología, y después teníamos que hacer neuropsicofisiología y neuropatología. Y Héctor, me pasó entonces que cuando menciono el nombre tú inmediatamente te vas a sorprender. Entonces yo me pasé un año trabajando con la doctora Trisman, que fue la famosa psicóloga de la teoría de la caja negra, del black box. Y de ahí vino mi interés por la neuropsicofisiología. Entonces mi interés por el cerebro creció. Y en segundo lugar, que yo quiero que la gente entienda que en un programa como este, donde estamos, todos los que estamos aquí somos académicos, intelectuales, la parte religiosa es importante, pero lo que nosotros vamos a decir aquí no tiene nada en contra de la religión. Y este es el primer punto. Aquí no se va a hablar de religión. No, así es. El cerebro... Esto está muy alto para hablar de religión. Así es. El cerebro... Sí, como eso Héctor, ya a batear por el right field. ¡Bang! Un doble por encima de primera. Así mismo es. Pero digo que esto es importante porque una de las cosas que hoy sabemos es que el sistema nervioso y el cerebro primitivo se conoce hace 30.000 millones de años, realmente. 30.000 millones de años. Wow. Se conoce que es así. Pero se conoce también que el cerebro fue desarrollándose poco a poco. Señores, cuando hablamos poco a poco, estamos hablando de millones de años. Y no fue hasta hace aproximadamente, esto es lo que dicen los neuropaleontólogos, que la parte motora del cerebro comenzó a desarrollarse apenas hace 100.000 años. Y el lenguaje, o sea, el cerebro lingüístico, no tiene más de 30.000 años. Primero fue con gestos, hasta que finalmente se desarrolló el cerebro lingüístico. Una de las teorías quizás más importantes de todo esto que estoy hablando, porque tanto tú, Héctor, como Eladio y los psicólogos que nos están escuchando, psiquiatras y psicólogos, conocen muy bien del desarrollo de la parte del cerebro que habla. Pero ahora conocemos mucho más. Antes decíamos, por ejemplo, que todo el lenguaje estaba en dos zonas del cerebro, en el lado frontal, en la zona de Broca, y la llamada zona de Wernicke. Eso es lo que nosotros creíamos y sabíamos. Así es. Ahora sabemos que no, porque los ciegos hablan y los sordos también. Entonces tiene que haber otra vía del lenguaje. Y ahora sabemos que la vía del lenguaje es no solamente es visual, es auditiva, es gestual, pero en los niños normales y corrientes las primeras palabras entran por los ojos y llegan a la cisura calcarina. Hace apenas 4 o 5 meses vinieron 2 de los más grandes neurofisiólogos franceses, nos dieron 2 charlas aquí, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir. Y ahora sabemos que Stanislas Dehaene. Sí, correcto. Y ahora sabemos que el lenguaje comienza por los ojos. El niño ve los labios del padre y de la madre y entonces imita el gesto. Cuando la mamá dice ven o dice di mamá, ve los labios moviéndose, oye el sonido, eso va a la cisura calcarina, va a los lóbulos temporales y se hace finalmente la conexión con el cerebro izquierdo, que es la zona de Broca. Y si si el niño no ve, entonces, si el niño ¿cómo no aprende ve, a hablar? Si el niño no ve, interesante, segunda pregunta de gran importancia hoy día, porque si el niño no ve, entonces los impulsos nerviosos van a entrar por los otros sistemas. ¿Hay 5 sistemas? Son 5, olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Tenemos 5 sistemas sensoriales, de estímulos sensoriales. Entonces, hoy a sabemos, través del cual, sí, excúseme doctor, entonces, conocemos la realidad solamente. Entonces, hoy ya sabemos, por ejemplo, que un ciego de nacimiento, se le puede enseñar a ver. Se empieza a estimular, sobre todo en la espalda, con objetos, eso el cerebro lo capta, y llega un momento en que esa estimulación en laboratorios de neurofisiología, el ciego, al cabo de cierto tiempo, empieza a describir el objeto
que él está sintiendo Así es. en la espalda y lo ve. ¿Y Eso, si de él- origen, eso de origen finalmente, Héctor, a una ciencia, la quiero decir de una vez para que no se me pase la línea de pensamiento. Eso ha llegado entonces a una nueva ciencia, que es la optogenética. Ahora sabemos que de alguna manera los impulsos que entran al cerebro, sobre todo los ópticos, pueden cambiar a los genes. Y esto viene, esto viene a cuenta con la epigenética de que nosotros podemos alterar los genes. Y finalizo con este conocimiento que para todo el mundo es realmente impresionante. De los 177 genes que tenemos, nosotros los seres humanos, el cerebro usa las 3/4 partes. Claro que de sí. ellos. Y el cerebro solamente pesa 2% del peso del cuerpo humano. Doctor, justamente Thomas Crick y Christoph Koch, cuando hablan sobre la conciencia, utilizan el homúnculo de la vista. O sea, porque la visión sigue siendo la forma más física Claro, así es. de exponer todas estas cosas. Pero, doctor, yo no se la vine a poner fácil. ¿Y si el joven es ciego, sordomudo? ¿Cómo aprende las cosas? Sí, el estímulo viene entonces ya por la piel. Bueno, aquí viene entonces ya la otra teoría que ya la reconocemos. En los primeros instantes que se une el espermatozoide con el óvulo, en el momento de la concepción de la vida de un ser humano, en esos primeros momentos, los médicos que nos están escuchando saben lo que estamos hablando, de la blástula, la mórula, etcétera. Eso quiere decir que son... ¿Alguno, doctor? ¿Alguno? Algunos. ¿Se acuerdan? Héctor, no siga ácido. No, Héctor, lo que pasa es que a veces en la escuela de medicina nos dan tanta información Sí. que nos Uno no va a esa clase a que nos veces. confundimos, o uno no fue a esa clase. Sí. Pero lo interesante es esto, que en los primeros momentos del embrión, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, la parte superficial de la blástula y la mórula, que son las primeras células que se forman, vamos a decir la piel de la blástula y de la mórula, la piel es el cerebro. Es el cerebro. Ahí están las primeras El células. ectodermo El ectodermo. saca el cerebro y la saca- piel al mismo tiempo. al O sea, la mismo piel es una tiempo. parte del cerebro. Así es. Al cabo de 6 semanas, esas células empiezan a inmigrar. Eso quiere decir, se meten dentro del embrión y ahí empieza la formación del cerebro. Entonces, esta es la primera lección que nos dicen los embriólogos. El primer órgano que se forma en el ser humano es el cerebro. Sí, es el primer órgano. Y de ahí en adelante comienzan ya los otros órganos a formarse. Doctor José Joaquín Puello, usted dice que, o sea, hablando de paleontológicamente, el cerebro tiene 30.000 millones de años. es. En este momento, si nosotros contásemos hoy, ¿verdad? 2018. Mi pregunta es medio a lo Isaac Asimov o un poquito hacia la teoría de Michio Kaku, que vino de la física cuántica y se ha querido meter en el cerebro. Después de esta pausa, yo quiero que usted teorice, porque nadie tiene la respuesta, pero un neurocirujano, maestro de la medicina dominicana, entrenado en Inglaterra, nos va a decir ¿dónde estará el cerebro humano dentro de 5 millones de años? Después de esta pausa. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Regresamos a la receta médica de la Z. Hoy estamos disfrutando de las explicaciones y los que fueron misterios del cerebro, y la ciencia ha demostrado, como siempre, que no hay especulación, sino todo lo que se dice hoy no necesariamente se queda estático, pero sí la ciencia adelanta para dar la aclaración y no dejarlo en la nebulosa, en el caso de Veloz y compañía. Seguimos, doctor. Ok, bueno, la pregunta que quedó en el aire. Está aprendiendo, Eladio, la verdad que te... Óyeme, qué introducción más...
Está inspirado porque está José No, Joaquín tienes aquí. que Así seguir- tienes es. que seguir juntándote conmigo. Así es. Mire, esa pregunta de Héctor de la evolución del cerebro, esa ha sido materia de grandes investigadores. Perdón, ahorita cometí un lapsus mental cuando hablé de los genes. Realmente son 22.000 genes lo que nosotros tenemos. El cerebro usa el 70%. Bueno, Héctor, se piensa, ¿no? ¿Cómo fue tu pregunta? Tú dices, vamos a oír la teoría y discutamos un poquito sobre la teoría. Si el cerebro conocido tiene 30.000 millones de años, la pregunta clave, entonces, ¿cuándo comenzó a evolucionar? Lo que se cree como teoría es que solamente hace 1.000 años que comenzó a evolucionar el cerebro. Y el cerebro comenzó a evolucionar, inmediatamente él empezó a conectarse con el ADN. Ahí fue donde el cerebro comenzó a evolucionar. Y aquí están los datos. Los datos nos dicen que se pudieron identificar los genes que empezaron a evolucionar el cerebro. Y ese gen tiene, lo voy a leer, tiene 37.000 años y se llama microcefalina. Ujú. Y se sabe que hay otro gen que las siglas son ASPM, que tiene 5.800 años. Sin embargo, el cerebro más viejo que se ha podido identificar, el más viejo que se ha podido identificar es en las medusas. Es el cerebro más viejo, que es un protocerebro, el de las medusas. ¿Cómo evoluciona el cerebro? Comentábamos fuera de cámara que una de las teorías que parece que empieza a ganar terreno es bueno, hay dos teorías. La teoría de Darwin, todo el mundo la conoce, no lo vamos a comentar la Claro. original, pero sí la del cerebro. Y la teoría de Thomas Bayes, se escribe B-A-Y-E-S. El teorema de Bayes. El teorema. Los teoremas, la jerarquización de la Sí. inteligencia. Exacto. Entonces, él decía que el cerebro humano va evolucionando de acuerdo a quiero decirlo exactamente como lo dijo, de acuerdo a la creencia del ser humano. Y que esa creencia crea una probabilidad y que esa probabilidad se convierte en evidencia. Entonces, él decía en el teorema, y entonces comienza de nuevo. Lo que era una probabilidad se convierte de nuevo en una creencia. Y luego comienza ese programa, ese teorema es un círculo. El teorema de Bayes, porque es un teorema, es un teorema matemático, lo que dice es cómo hacer una inferencia con poca data. Y entonces él va creando, y eso se llama el proceso de jerarquización. Pero a través de la medusa, Kandel gana el premio Nobel de medicina en el 2000. Eric Kandel, que trabaja con los protozoarios. Pero ese Bayes, el de la estadística probabilística. El de la estadística probabilística. O sea, se está utilizando el teorema de Bayes, se está utilizando el teorema de Bayes para explicar cómo se llega a la decimoneural, cómo el cerebro decide cuál o no responder. Entonces ahí viene la contrapartida de este teorema. Ellos dicen entonces que no hay ninguna duda que el desarrollo del cerebro tiene que ver de alguna manera con el entorno y con los cambios alrededor del entorno. Entonces, ahí entra la parte social. Entonces se dan ejemplos. Por ejemplo, la mosca del vinagre, no tiene cerebro, pero tiene 2 antenas nerviosas para oler el vino que se extrae el vinagre que se extrae de la uva. Interesantísimo, doctor. Déjelo ahí porque usted sí de eso sabe mucho también. No, el bulbo olfatorio, fíjese eso. Para completar esto. Sin embargo, esa teoría es interesante porque una de las cosas que se ha encontrado es que el cerebelo de los peces es mucho más grande que el cerebro. Y tiene función. Entonces ahí empieza ya la teoría a tomar cuerpo. Y finalmente, decíamos fuera del micrófono, que ahora hay una serie de neurofisiólogos que están planteando la teoría darwinista para la evolución del cerebro. El cerebro va a evolucionar de acuerdo a las necesidades
que tú tengas, porque la función esencial del cerebro Sobrevivir. es mantenernos vivos. Sí. Es predicción, es anticipación, pero esencialmente el cerebro es mantenernos vivos. Y lo que no se ha podido demostrar, y ojalá entremos un poquito más adelante en eso, ya con lo que ustedes saben más que yo de psiquiatría, que no hay dos cerebros iguales. No se ha podido encontrar ni en los gemelos dos cerebros iguales, porque la percepción de cada cerebro es diferente, totalmente. Bueno, yo siempre digo, Héctor, de manera de chanza, ¿no? Sí. Hay un grupo de hombres en la calle El Conde, ¿no? Pasa un grupo de señoritas y la que uno dice que a fulana de tal es muy bonita, al otro no le gusta, porque es que el cerebro de cada uno percibe diferente los estímulos. Así es. Usted explicaba, quizá no es el momento de entrar ahí, pero aprovechando esa partecita, usted decía entonces en la conferencia que asistimos recientemente de que existen 3 tipos de cerebro entonces. Sí, así es. Sí, definitivamente. Eso ocasionó, Héctor no pudo ir, pero el audio te puede decir, Héctor, que eso ocasionó un revuelo en la conferencia, porque hemos hablado tantas veces de, que es una palabra que a mí no me gusta, de género. Sí. Realmente la palabra género no es correcta. Nosotros tenemos que hablar realmente del estado sexual. Eso es de lo que nosotros tenemos Porque que género hablar. es un solo. Género es uno solo, exacto. Qué bueno el audio. Es diferente el cerebro de la mujer y el hombre. Allá va. Entonces, ese estudio que acaba de salir, yo inclusive les traje, porque no quería dejarlo pasar por alto, yo le traje ya la referencia donde salió el estudio, es un estudio reciente, y se titula así mismo El cerebro transgénero, los nuevos encuentros. Un trabajo reciente de apenas hace un par de meses. Donde ¿En español o en inglés? Sí, bueno, yo lo tengo en inglés, después le voy a pasar para que ¿Tú has lo visto puedan, un lo puedan estudio buscar. que dice en español? Lo interesante La ciencia es se escribe muy en inglés. difícil. Cajal fue que la empezó. Perdón. Y en español. de dónde parte la teoría que ya no es teoría. Ellos dicen que el cerebro transgénero tiene un mayor espesor de la corteza cingulada, que es una de las circunvoluciones del cerebro. Lo han estudiado, ya es un estudio probado, y ellos entonces ahora dicen que tenemos un tercer cerebro. Eso ha hecho que para los colegas psiquiatras haya una nueva patología que lo llaman la disforia sexual. Claro. Ellos le explican muy bien. Altinei fue quien hizo este estudio y un grupo de colaboradores. Ellos dicen claramente que como el cerebro humano lo que hace es reconocerse a sí mismo, después hablaremos de eso, que hay patología cuando el cerebro no se reconoce a sí mismo, que el cerebro humano cuando ve los órganos externos sexuales no reconoce que son de su cerebro. Él lo llama la disforia sexual, y de ahí viene entonces el hecho de que ahora se considera que hay un tercer cerebro que se llama el cerebro, ellos lo han llamado en inglés, Héctor, le llama transgender brain, Sí. el cerebro transgénero, pero lo que ellos están diciendo es que definitivamente ese cerebro es diferente al cerebro de una persona que tiene un comportamiento heterosexual. Esto es muy importante, doctor José Wow, Joaquín qué Puello, porque aclaraciones. lo que usted está diciendo aquí, y grábenlo, usted sabe que a nosotros nos graba, uno de los programas que más graba el DNI es a la receta médica, Sí, para guardarlo para la posteridad. sí. Pero también Son antológicos. estos son antológicos los programas de la receta médica. Hasta el director del DNI lo escucha. Entonces, usted acaba de decir algo y usted acaba de echar un jabón de cuava, para no decir la otra, en el sancocho. Mire, doctor, usted acaba de decir que hay reales marcas somáticas, como diría Antonio Damasio, ese famoso neurocirujano portugués, Sí. que existen lo que se llaman oleadas somáticas que nos transforman a nuestro sistema límbico y sale el pensamiento. Usted acaba de decir que en los transgéneros hay una situación anatómica particular. Así es. Por lo tanto,
eso que usted acaba de decir debe mandársele inmediatamente a Víctor Masalles, cura, para que entienda que los transgéneros no son un pecado, sino que es una situación médica. Yo creo que es muy importante, Víctor, que estudió con nosotros en el Colegio Santa Teresita. Que es médico, ¿no? No, Víctor no es médico. Perdón, el padre Víctor Masalles. Sí, no, yo pensé que era médico. No, Víctor no es médico. Entienda que lo que acaba de decir el doctor José Joaquín Puello aquí, lo estoy diciendo yo, yo estoy repitiendo lo que él dijo, pero el análisis lo estoy haciendo yo. Está diciendo que los transgéneros definitivamente tienen una condición anatómico-funcional del cerebro que los hace a ellos ser de la forma que son. O sea que los homosexuales tienen un cerebro diferente, uno de esos 3 cerebros. Por lo tanto, no es pecado. Exactamente. Bueno, pero yo puedo leerles a ustedes el estudio, porque también... ¿Oíste, Víctor? Nosotros somos médicos independientemente de la... Sí, pero mientras lo diga yo, lo diga tú, es una pendejada, pero lo está diciendo José Joaquín Puello. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos pruebas científicas, y aquí la tengo. ¿Oíste, Víctor? Doctor Altinei, doctor Singh, fue publicado en la American Psychiatric Association. Señores, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. El APA. ¿Verdad, Héctor? El bagaje intelectual de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y esto fue presentado nada más y nada menos que el 8 de mayo del 2010. 2018, claro que sí. 2018. Pero esto va más lejos. Esto va mucho más lejos. Porque en este estudio ellos plantean que puede haber un biomarcador para esos... Pero no lo han encontrado, doctor. Ese biomarcador genético no ha aparecido. Sí. Pero que no haya aparecido no quiere decir que no, está bien, pero estamos en el campo de la inferencia. Correcto, porque estamos hablando de ciencia. De las hipótesis. Pero la lógica dice que si hay una diferenciación anatomofisiológica en el cerebro, algún gen eso quería escuchar, eso quería escuchar del doctor. ¿Cuál es esa condición especial de ese tipo de cerebro? Bueno, en más de 150 tipos diferentes de identidades sexuales hoy día. Bueno, ¿cuántas? 150 tipos de identidades diferentes. Tú lo has dicho, en medicina, para tú probar algo, todo lo que estamos aquí sabemos que son fases de investigación. Claro. Que hay que completar. Y ellos, en el estudio, cuando yo te pasé la información, en el estudio tú vas a ver que cuando ellos hablan del biomarcador de la disforia sexual, ellos lo ponen en interrogación. Exactamente, doctor. Sin embargo, cuando ellos concluyen el trabajo, ellos dicen claramente, ¿será posible que en un momento exactamente, de ahora estamos hablando, ¿cómo podamos encontrar ese? No, ahora tú lo estás entendiendo, que es diferente. Quien tenía la palabra, excúseme, doctor, es uno de los apologistas cristianos que vino el día de hoy, el señor Veloz. Que va a estar aquí con nosotros la semana que viene, señores, hablando de corrupción. Sí, pero qué bueno, porque esto es una discusión científica. Nosotros cuando hablamos de ciencia no tenemos por qué ofendernos. Así es. Y cada cual pone su punto de vista, y yo creo que cada punto de vista es válido. Una pregunta para que usted aclare exactamente cómo dice el estudio. Entre paréntesis, yo soy un cristiano creyente, qué bueno. Entre paréntesis. Pero voy a terminar con el tema. Entonces, ellos plantean que ese biomarcador puede estar presente ya en la etapa prenatal y en la etapa fetal. Claro. Entonces, estamos hablando ya de palabras mayores. Ahora, hay que esperar que esos estudios terminen. Esto ha sido una revolución en la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Ha sido un tema tratado una y otra vez. ¿O no recuerdas tú, Veloz, que habíamos planteado desde hace muchísimos años que la conducta homosexual probablemente era una conducta aprendida? Y oye, Héctor, yo la mantuve durante muchos años. Sí. Y es lo que los estudios hasta ahora han sostenido. No, pero deja que él termine. Deja eso, que ya los estudios antropomórficos están ahí. Deja que el doctor desarrolle. Sin embargo, yo tengo otros estudios. En medicina no solamente es tú probar lo que tú estás diciendo, sino que en el tiempo, quiero significar esto muy claramente, que en el tiempo tú puedas replicar esa información. Exactamente. Tú tienes que replicarla. Muy buen punto, doctor. Porque de lo contrario cometes errores serios en materia de ciencia. Correcto. Doctor, yo le tengo una preguntita. Sí. Cuidado. Me quedé
Qué bueno que me quedé de escuchar esta cátedra suya, doctor. Y lo felicito porque todos sus años como catedrático en su área ha sido muy importante para la Porque República. además no fue con un cuchillo abriendo y sacando hematomas, sino que él verdaderamente estudió el cerebro donde verdaderamente se estudia, en el pensamiento. Les tengo una información. ¿Oíste a Mauri? Les tengo una información que nos ha hecho temblar a los neurocirujanos. Se la voy a dar ahora. Bueno, después que tú doctor. No, después de esta pausa, señores, después de esta pausa, el doctor José Joaquín Puello nos tiene unas primicias a los neurocirujanos. Yo espero que a Mauri García, ¿qué es lo que dirige a Mauri? ¿Cómo que se llama? A Mauri es el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. En este momento él está en la radio escuchando a la Z101 y con una libretica, dice Cundo, una libretica apuntando todo lo que está diciendo José Joaquín Puello. Sin ofensa, sin ofensa. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos. Regresamos a la receta médica de la Z. Hoy está con nosotros el doctor José Joaquín Puello, médico neurocirujano, especialista en el cerebro. José Joaquín, tú tenías más datos ahí. Sí, bueno, tenía unos datos que quería darles a ustedes, específicamente del cerebelo. Se había pensado que el cerebelo era un órgano pequeño situado en la parte de atrás del cráneo. Realmente no. El cerebelo tiene el 50% de las neuronas. ¡Wow! 50% de las neuronas. Entonces, hoy sabemos que no solamente es el órgano del equilibrio, el cerebelo tiene otras funciones que son sumamente importantes. El cerebelo tiene que ver con el estado anímico. El cerebelo interviene en el lenguaje. Los médicos que están aquí saben muy bien que cuando uno tiene una lesión cerebelosa aparece la disartria. Claro. Ya el habla se te arrastra. En vez de decir ferrocarril, tú dices ferrocarril. Exactamente. Entonces, el cerebelo tiene que ver con la memoria. O sea, es un órgano de transporte de la memoria. Y es un órgano que tiene que ver con la atención también. Nos mantenemos despiertos por la atención. Y el cerebelo también es un órgano inhibidor. ¿Dónde está el cerebelo, doctor? El cerebelo está en la parte posterior del cráneo, exactamente detrás del órgano principal que tenemos los seres humanos, que es el tallo cerebral. La gente cree que es el cerebro, no. El órgano principal de la vida es el tallo cerebral. Ahí el cerebro reptiliano, como le dicen. Exacto. El tallo es lo que sostiene al cerebro. Cuando la gente se pone la mano en el cuello, en la parte superior del cuello, detrás, ahí detrás, en la nuca. ¿Qué es lo que hay en la nuca, doctor? Ahí en la nuca, por delante de los músculos de la nuca y de las vértebras, ahí está ese órgano que no tiene el ancho del tallo cerebral, es apenas 1 centímetro. ¿Cómo? Y por ahí pasan toda la información habida y por haber del ser humano pasa por ahí. Yo lo ejemplifico con algo que dije en una de las charlas, y fue un estudio interesantísimo en la ciudad de Nueva York que hicieron los neuropsicólogos. Ellos estudiaron las mujeres que viven al lado del tren elevado y se dieron cuenta que esas madres ahí podían oír perfectamente bien el grito de su hijo que estaba, el niño, en la habitación contigua a la de ellos, y sin embargo no oían el ruido del tren, que por cierto, los que han vivido en Nueva York saben que eso es escandaloso. Claro. ¿A qué se debe eso? Se debe a que en el tallo cerebral hay una sustancia, la voy a decir el nombre anatómico, sustancia reticular activante ascendente, tiene 208 núcleos, y ese es el filtro de nosotros los seres humanos. Todas las sensaciones del ser humano, todas, tienen que pasar por ahí. Una vez ellas pasan por ahí, entonces llegan al cerebro. No vamos a entrar en detalle eso, porque se necesitan verlo esquemáticamente. Todo ese sistema que tenemos dentro del cerebro, que se llama sistema límbico, hasta que finalmente todo eso llega a una zona muy íntima de los lóbulos temporales que están en las sienes, ahí cerca de las sienes de nosotros, internamente, que se llama el hipocampo. Ahora ahí sabemos que ese es el locus de la memoria, ahí es donde se asienta la memoria. Sin embargo, no puede funcionar solo porque es un circuito, y además es un circuito curioso, porque una vez él almacena la memoria,
también tiene relación directa con los lóbulos frontales. Pregunto, ¿cuál es la razón de que los niños se orinan en cualquier momento en el pañal? Sí. Pero una vez el niño comienza a madurar y su cerebro comienza a madurar, que es la etapa de la mielinización de las neuronas, que ellas se van cubriendo de esa sustancia que se llama mielina, que parece como la goma de un alambre, entonces ya la acción de orinar o de defecar se hace consciente porque entran los lóbulos frontales, y por eso es que ninguno de nosotros sentados aquí nos vamos a orinar aquí, vamos a ir al baño. Entonces ahí viene entonces una acción inhibitoria de los lóbulos frontales sobre el hipocampo. Eso es interesante porque eso dio origen a tantas cosas que, bueno, hablaríamos muchísimo sobre esto, pero dio origen a tantas cosas de parte de la psiquiatría y de la psicología, que no hay ninguna duda de que hay un concepto. Si usted tiene una lesión en los lóbulos frontales, usted se desinhibe inmediatamente, usted se hace hipersexual inmediatamente. Ya usted no tiene esa relación entre un ser interactiva, claro, entre un ser humano y otro. Usted ya no se aguanta, por así decirlo, porque el lóbulo frontal es el lóbulo de la inhibición de nosotros los seres humanos. Entonces, este concepto que yo estoy tratando de explicar en pocas palabras es para decirle a la gente que nos está escuchando que el cerebro humano es un órgano tan complejo, muy complejo, tan complejo, que es un insulto, esto sí lo quiero decir hasta medio enojado, ¿no? Es un insulto comparar el cerebro de nosotros los seres humanos con una computadora. Es que no hay posibilidad de compararlo con una computadora. Porque hay cosas que nosotros sabemos hoy día. Por ejemplo, el cerebro humano, señores, trabaja en paralelo. Eso quiere decir que las neuronas, cuando una neurona se encuentra con otra en esa etapa, en los primeros años de vida de un niño, de un ser humano, cuando esa neurona se adhiere a otra neurona, que pueden ser 90,000, nunca más se separan. Trabajan en pareja. Entonces el cerebro humano trabaja en paralelo. Las neuronas que están del lado derecho trabajando en paralelo, igualmente las del cerebro izquierdo. Claro. Que ellas se conectan, sí, a través de un órgano que le llamamos cuerpo calloso. Entonces ellas se conectan unas con otras, pero las neuronas van trabajando ellas solas en paralelo, hasta que llega un momento que empieza lo que se llama la poda del cerebro. La poda del cerebro comienza entre los 15, 14 años. ¿Qué hace el cerebro? Empieza a tratar de destruir las neuronas que no sirven. El pruning, como le dicen. Y se destruyen alrededor de 10 millones de neuronas todos los días. Bueno, doctor, ¿cuántas neuronas tenemos los seres humanos? 100,000 millones. 100,000 millones. ¿Es medible todo esto? No, pero aquí viene la otra parte, porque siempre en el cerebro hay otra parte. La pregunta, ¿pueden las neuronas recuperarse? Claro. Si no el paciente, ¿cómo, doctor? Claro, si no el paciente que hace una hemiplegia por un accidente cerebrovascular y queda totalmente paralítico de un lado, usted lo ve 6 meses después caminando. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, porque el cerebro humano tiene un sistema, lo vamos a decir con el nombre que lo conocemos en neurofisiología, que es la plasticidad del cerebro. Eso quiere decir que el cerebro tiene capacidad de recuperarse. Cajal decía, ¿cuándo fue esto? Principio del siglo pasado. Claro, ¿no? Que sí, Ramón y Cajal. Finales del siglo XIX. 1906, por ahí. Era la época de Freud. Sí. Él decía, él nació en 1800, pero realmente cuando gana el premio Nobel, creo que fue en 1906, por ahí. Y él decía que cada neurona en sí es un órgano único. Claro. Cada neurona, con su sistema respiratorio, con su sistema con sus cromosomas, con su ADN, con todo. La neurona es un ser único en sí y que tenía la capacidad de recuperarse. Y la segunda razón es que las neuronas pueden estar en lo que se llama un estado de penumbra. El estado de penumbra del sistema nervioso es que una lesión al sistema nervioso no es 100%. Hay neuronas en la periferia que se mantienen semivivas.
Las que están muertas, entonces, oigan ahora lo que sabemos. Tenemos entonces una célula que se llama neuroglia, que son 50 veces más que las neuronas. Ahí está la célula de sostén. Son Ahí las que células de está la vida, sostén, los doctor. oligodendrocitos. Bueno, no La vamos a sustancia meter- blanca. Sí, entonces, exacto. Toda esa sustancia, esa es la que poda el cerebro. Y ahora viene aquí la conclusión, quizás, de mi punto de vista, que enseñé neuropsicofisiología por tantos años, más como un hobby, Héctor. La verdad que Sí. es una ciencia que a uno lo apasiona. Yo fui alumno suyo en esa materia. Allá en la UAS, ¿no? Entonces, aquí viene entonces la contrapartida de esto que estoy diciendo. ¿Hay algún elemento en la vida diaria de un ser humano que permita que las neuronas se reaviven, mejoren? Sí, el sueño. Claro. Ya sabemos que una de las funciones del sueño es energizar a las neuronas que están muriendo. Por eso es que es tan importante que este es un tema, Héctor. El tema del sueño es un Héctor, Claro. es un, digo Héctor, Lo es hemos un, trabajado es aquí. un tema, Y Vamos, todo lo que vi- implica el sueño. Yo lo digo filosóficamente, el hombre que vive 80 años en la naturaleza le quita 24. 24. Sí, tú lo has dicho en el aire. Pero mire, cuando se hablaba de la comparación entre el cerebro y la computadora, aquí yo tengo un artículo que lo compara con el universo. Claro, el cosmos. Y a ahí- cada neurona con galaxias. Claro. Sí, pero espérate, vamos. Pero esas son analogías, pero- Vamos a analizar algo, porque como el doctor es de la escuela inglesa, Sí. él así, no sí, es muy sí. amigo de Jackendorf. No, tú eres- Jackendorf mantiene los 3 cerebros. Él plantea que existe el cerebro físico, el cerebro donde están las sinapsis, el cerebro que maneja el neurocirujano. Después de ese viene lo que se llama el cerebro computacional, que es el cerebro donde esas informaciones, pues del punto de vista físico, aparecen. Y es la parte fisiológica del cerebro. Sí, que es lo que los psicólogos llaman el cerebro cognitivo. Entonces, ese cerebro cognitivo, hasta ahí, Sí. y esto es muy, muy importante para darle la razón a usted, en el sentido de que no somos una computadora, pero también para decir el por qué muchos utilizamos la metáfora del software, porque no es la computadora, Sí. del software, como que nuestro cerebro es una especie de software. Entonces, en ese segundo cerebro, que se llega hasta el cerebro computacional, nosotros podríamos decir que el software de una computadora se maneja de la misma manera. Ahora bien, existe lo que se conoce como el cerebro fenomenológico. Y ahí es que Jackendorf entra y nos dice, esas funciones de nuestro cerebro fenomenológico, que nosotros ahora mismo, y el estudio de Koch con la conciencia, ¿no? Que le llamamos esa unidad anátomo-fisiológica del cerebro, que es esa acumulación de neuronas que se conoce como qualia. Exacto. Esa función que nos hace a nosotros escoger las respuestas que vamos a dar al medio, no se puede explicar de manera tradicional. O sea, Exactamente. no podemos a través de la física estándar, a través de lo que conocemos hasta ahora, cómo el adhesivo neural decide qué ver, qué no ver, qué pensar y qué no pensar. Entonces, en ese tercer cerebro, ese cerebro fenomenológico, óyeme, que lo explica, tú hablaste de Heidegger ahorita, de cómo ese cerebro que Daniel Kahneman, justamente el de pensar rápido, pensar despacio, otro premio Nobel de economía en el área de psicología, dice, ¿cómo sabemos lo que pensamos antes de escuchar lo que decimos? Entonces, Oye, Héctor, nos estamos metiendo en profundidades. no, es que Eso es filosofía de la ciencia, ¿y qué doctor? usted se Sí, cree? Aquí que sí, estamos. sí, Esto Eso es no es filosofía fácil. de la ciencia. Entonces, Sí. esa noción del yo, esa noción de lo que nosotros vamos a decir, demuestra que el 99.9% de las funciones de nuestro cerebro fenomenológico son inconscientes. Sí, bueno, Héctor acaba de decir algo que déjeme yo ver cómo resumo, porque ¿Cómo usted sabe ¿cuándo? lo que dice Bueno, si no lo ha escuchado? lo primero en sí es mismo? ¿cuándo comenzó el hombre a dormir? Lo sabemos. O sea, el hombre comenzó a dormir, se sabe, hace 20 o 50 millones de años.
¿Por qué comenzó el hombre primitivo a dormir? Por una razón tan sencilla que parece increíble, por la temperatura. O sea, que antes de el eso... ser humano sobre la tierra que nosotros estamos, no estamos hablando de religión, estamos hablando de datos antropológicos. Estamos hablando de ciencia, no se preocupe por Adán y Eva, Eva, doctor. El ser humano apareció en África, ahí fue donde apareció. Obviamente que él no tenía que regular grandemente su temperatura por razones obvias. Había mango. A medida que comenzaron por millones de años las migraciones hacia el norte, el hombre tuvo necesidad, el hombre primitivo tuvo necesidad de regular su temperatura. Pero ¿cómo la regulaba? No podía cazar un animal gigante para cubrirse con su piel. Entonces ahí entró el cerebro. Entonces cuando uno duerme, el cerebro regula la temperatura y el cerebro entonces desarrolla, y los médicos lo sabemos, el centro de la el termostato de la temperatura corporal. Lo otro que está diciendo Héctor, hay un racional que lo siguen los que hemos hecho en neurofisiología. El racional es interesante con respecto a la teoría fenomenológica del cerebro, y es que el cerebro de alguna manera categoriza los impulsos que le entran. Es la jerarquización. Entonces, aquí viene la pregunta, y Eladio recuerda que yo le hice al público ese día, yo le dije, ¿cuándo el hombre piensa que va a pensar? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Ahí está el tercer cerebro, ahí está la tercera. ¿Cuándo es que el hombre piensa que va a pensar? Entonces, no tenemos otra fórmula de decir, primero, que las conexiones de los cerebros no son exactas y cada cerebro responde diferente. Y el cerebro tiene la facultad de predecir, las neuronas tienen la facultad de predecir, y predicen por una razón sencilla, que es la que yo espero que la gente lo entienda, es que el cerebro humano es lo que nos mantiene vivos y conoce de nuestro yo, sabe quién soy yo. Ahora, ¿puede eso manifestarse patológicamente? Claro que sí. Y les voy a decir para los cirujanos que me están oyendo, una vez usted amputa una pierna a un paciente en un hospital, sí, y el cirujano se va a sentar en la cama del lado de la pierna amputada, el paciente retira el muñón, claro, se llama el miembro fantasma. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro sabía que ese órgano estaba ahí. ¿Qué dicen los pacientes a medida que pasan los meses? Doctor, mi pierna se está encogiendo, la amputada, pero más todavía, una lesión sobre la zona motora del cerebro, de un lado, vamos a suponer, del lado derecho, puede producir la sensación de que ese brazo no le pertenece al paciente, que se llama la exomielia. Entonces, el cerebro humano conoce al yo, pero conoce al yo en base a toda la percepción y todos los estímulos que va recibiendo, los va almacenando para poder reaccionar. Ese es el homúnculus. Ahí entra el segundo cerebro, primero el cerebro computacional. Pero eso que usted acaba de decir, la pregunta más interesante es, ok, el cerebro entiende quién soy, o sea, tiene noción de sí mismo, tiene noción de uno mismo. Sí. Pero la forma en cómo usted sigue hablando es inconsciente. O sea, usted no sabe lo que usted va a decir y ya el cerebro sabe. Ya lo sabe. Bueno. Porque hay lo que se llama el límite, y esto es a través de descargas eléctricas, y ahí entramos, ahí sí la física estándar lo explica. O sea, la velocidad con la cual usted forma la idea es mucho más rápido que la velocidad con que usted puede expresarla a través del habla. Pero millones de veces. Él sabe lo que va a decir, porque es él que lo está diciendo. Pero ahí, doctor, pero hay la distinción entre el yo conocido y el mí por conocer. El yo y el mí. O sea, ¿cómo el cerebro puede distinguir mi yo de mis cosas? Tú eres tu cerebro. Bueno, pero yo y mí. Volvamos al planteamiento original de Héctor, para explicarlo físicamente, porque también hay una explicación física. Las neuronas funcionan más o menos con 0.1 voltios de electricidad, ¿verdad?
¿Ustedes saben a qué velocidad? 480 kilómetros por milímetro cuadrado. Un avión. Ni un avión. Ni un avión. Entonces, ¿cuántas neuronas tenemos? Si Eladio quisiera en este momento contar las neuronas uno a uno aquí en la mesa, Por eso es cuántico. ahora mismo las ponemos las neuronas tuyas aquí, ahora mismo, todas aquí, y Eladio las comienza a contar una a una, le va a tomar 3 millones de años terminar contarlas. Pero si él une los axones de las neuronas, de tus neuronas, esas le van a dar la vuelta al mundo 6 veces. Claro. Entonces estamos hablando de un órgano que no lo podemos decir que es completamente un software normal y corriente. Esta teoría, Héctor, que tú muy bien has explicado, ¿cuándo piensa el cerebro que va a pensar? Ya el cerebro pensó Hace rato. hace rato. Y antes de hablar, hace rato que Ahí gana el premio Nobel Kahneman de pensar rápido, pensar despacio, lo que se llama el cerebro Entonces, uno. ahí yo te cerebro traigo que habla esto, mucho ahí yo te Domingo. traigo entonces a uno de los grandes descubrimientos de hoy día, que todo lo que estamos aquí, y lo debemos decir con mucha humildad, nosotros somos enanos frente a Penfield, Sherrington, toda la gente que... Claro. Hep, bueno, toda la gente que hizo neurofisiología. Sin embargo, algunas de las teorías de ellos han tenido que ser reeditadas. Por ejemplo, el miedo. Si usted está frente a un león, ¿no? Frente a un león, ¿por qué le teme? Usted no le teme al león. Es una reacción de su cuerpo que ya pensó. Los niños le temen a una cacata sin nunca haber visto una Sin nunca cacata. haberla visto. Porque es la reacción del Evolutiva. cerebro. O sea, tú tienes miedo porque tiemblas. O sea, la reacción del miedo es interna. Entonces aquí volvemos otra vez. Ahí lo dice Antonio. El- No, pero justamente ese es Antonio Damasio. La emoción precede el comportamiento. Así mismo es. Entonces son oleadas límbicas. Él lo dice como oleadas, la huella somática. Así mismo es. Lo que es la huella somática. Primero es la huella somática y después el comportamiento. De ahí es que Antonio Damasio rompe lo que le llaman el error de Descartes. El error de Descartes, la dualidad cartesiana de mente y cuerpo, Claro, ya se entiende que todo es cuerpo. Pero vamos a seguir en esa tesitura después que regresemos de la pausa. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Regresamos a la receta médica de la Z. Hoy, como invitado súper especial, el doctor José Joaquín Puello. Pero antes de continuar con este manjar que nos estamos dando en esta mañana, el cristiano que es seguidor de los ateos, el señor Veloz, va a anunciar una conferencia justamente del presidente de Ateodón, que es un ateo. Como es, el cristiano va a mencionar al ateo. Una Sí, conferencia en Sí, Ateodón porque sobre... todos son mis amigos. Recuerda que Así Jesucristo es. me manda amar a todo el Así mundo. es. Ateo, agnóstico. Así Yo es. los amo a todos, aunque Así me es. acaben. no, yo los amo a no, todos. Además, el doctor José Joaquín Y- Puello aceptó que él es cristiano. Sí, no estoy solo aquí. Gracias a Dios. Miren, es para anunciar una interesante conferencia que el ingeniero Kilvio Vázquez, que es muy conocido por la receta Claro, y médica aquí de la en la Z, receta ha médica. venido a dar informaciones aquí. Va a tener una interesante charla que se titula El universo, el tiempo, la materia y Dios. Obviamente, ustedes lo conocen, que él es el presidente de la Asociación de Ateos, y esa charla él la va a tener en el Círculo Filosófico y Literario de Miurgo, en la cual nosotros formamos parte como directiva. están aquí. Llevamos diferentes temas y personalidades que quieren llevar cualquier tema de interés para los miembros del círculo. Y nuestro querido y buen amigo Don Kilvio pues se motivó Ok. a llevar una charla en ese sentido. Excelente. Y esperamos que las personas que quieran compartir con él se den cita el próximo sábado 22 a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España, aquí en la zona colonial. Así es. Doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, especialista en el cerebro. ¿Hay un cerebro corrupto, hay un cerebro malo, hay un cerebro asesino y hay un cerebro bueno? Bueno,
Uy, ¿Qué sabemos? qué pregunta. ¿Qué sabemos hoy día? Y no entremos ni en Thomas Hobbes, No, ni en claro, Rousseau, no, ni en seguro. esa vaina. Hábleme del cerebro. Seguro, sí. Miren, quizás una de las ideas que más impactó a la gente que de alguna manera entramos en la neurociencia es la idea monista. La idea monista fue interesante porque lo que plantea es que todos los procesos cerebrales pueden alterarse de alguna manera u otra y que no necesariamente tiene que ver un sustrato patológico Sí. o oficio anatómico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué resulta? En los últimos años nosotros hemos tenido que enfrentar, Héctor, todo lo que sabemos del genoma humano, Correcto. todo lo que sabemos de la genética. Entonces empezamos a encontrar cosas interesantes que hasta ahora son interesantes porque hay que estudiarlas. Por ejemplo, los gemelos. Un gemelo, nacen dos niños, son gemelos, y uno de ellos presenta signos esquizofrénicos. El otro lo va a presentar solamente 50%. 50% solamente. Tú lo sabes. Sin embargo, si estamos hablando de la bipolaridad, entonces eso aumenta Sí. a un 70%. Lo que quiere decir que probablemente la genética juega un papel importante en algunas de las alteraciones psicosociales o psicopatológicas, para darle el nombre correcto. Eso ha llegado a un grado tal que ya en genómica se han identificado los cromosomas, los brazos cortos, los brazos largos de 3 cromosomas que están asociados a la esquizofrenia. Eso lo sabemos. No solamente a la esquizofrenia, doctor. Existe el último estudio que hay sobre, y ese es el Washington Genome el proceso que se conoce también como el RDoC, el Research Domain Criteria, el criterio de forma de cómo se están haciendo los estudios. Se ha demostrado que hay 7 genes comunes entre las 5 enfermedades psiquiátricas más importantes: autismo, trastorno de déficit de atención, esquizofrenia, bipolaridad y trastorno de bulimia. Sí. Oiga eso. Quiere decir que y esto que vamos a decir ahora es una revolución paradigmática que va a existir en la psiquiatría moderna. Así como nosotros hablamos del error de Descartes, así estamos hablando ahora del error dicotómico de Kraepelin. Kraepelin decía que había una demencia precoz, que había una esquizofrenia y que había una bipolaridad. Ahora, lo que está saliendo en la teoría del continuum son las mismas cosas. Eso fue Mora en el 2001. Así es, con expresiones diferentes. Inclusive, el DSM-5... el último DSM es un periodo de transición entre lo que va a ser la nueva clasificación de las enfermedades psiquiátricas a lo que todos ustedes conocen como enfermedades psiquiátricas. O sea, no se puede hablar de esquizofrenia ni de bipolaridad, sino de lo que se llama dominios. Es algo dimensional. Esto va a cambiar. De aquí a 20 años, la palabra esquizofrenia será una palabra, vamos a llamar así, que significará muchas cosas. Sí, como epilepsia. Como decir epilepsia. Exactamente, doctor. Ahí está ahora mismo la ciencia. O sea, que eso que usted dice va a misa. Entonces, todo eso que ustedes están diciendo, ¿lo leyeron en español o en inglés? En inglés. No. Lo que está diciendo Héctor es lo que miren, esos estudios comenzó con Kandel en el año 2000. Inclusive yo lo traje porque lo que Kandel decía era que nosotros andábamos muy bien en la psicoterapia, y los psiquiatras que nos están escuchando, que usan psicofármacos, o los psicólogos que usan más el conductismo, etcétera. Pero él postulaba que de todas esas enfermedades que nosotros hablamos del ser humano, enfermedades del ánimo, etcétera, etcétera, habían etapas intermedias que nosotros no entendíamos. Y hasta el día de hoy
parece ser que todavía andamos en la oscuridad. Yo no me quería meter en ese tema porque ustedes saben más que yo de esto. Ahora, ¿qué yo infiero de esto? Que todavía hay un tema que uno no logra de entender en toda su dimensión, Héctor, y es la depresión mayor. Sí. Uno no termina de entender qué es la depresión mayor. Porque ¿Cómo se pierde el instinto de conservación? Porque Héctor está hablando, de esquizofrenia, de bipolaridad, perfecto, pero todavía la depresión mayor sigue siendo un misterio para los psiquiatras y para la gente que trata a pacientes con alteraciones del ánimo. Entonces, ese es un tema que va a tomar tiempo, todavía estamos en pañales. Ahora, se sigue investigando. Eso yo cuando he leído, y para preparar esta charla, que tuve que revisar mucho a Candel, los estudios de Cowan y esa gente, yo me sorprendía porque a veces no entendía lo que estaba leyendo. Ahora, Héctor se acaba de decir algo que yo creo que por ahí es que andamos. Eso que habla del continuum. Esa teoría la trajo Mora en el año 2001. Sí. Y aunque por ser español la gente no le creyó mucho, sin embargo, parece que es así y que todas estas enfermedades son, como muy bien acaba de decir Héctor, es como la epilepsia, es decir esquizofrenia es decir autoepilepsia, pero hay epilepsia desde el lóbulo temporal hasta epilepsia de los pies. Entonces sí, justamente ese es el nuevo paradigma que va a cambiar. Está cambiando el paradigma de la psiquiatría, la nomenclatura psiquiátrica. Todo va a cambiar. Mira, la próxima vez que tú me hagas señas de que para terminar el programa, porque son las 2:30, con José Joaquín Puello aquí. No, yo quiero terminar, Héctor. Habla, que los deportes tienen como 7 horas ahora. Yo quiero Además son unos frescos. Por ahí anda uno, por cierto, óyeme, Cundo, por ahí anda uno diciendo que Z Deporte es el programa más escuchado después del gobierno en la mañana. Jorge, ¿dónde está Jorge Mota? Dile a Jorge Mota que entre. Dile, porque Mario Lama lo mencionó a Jorge Mota, pero dile que entre aquí para yo decirle 2 cositas nada más a Jorge Mota. Que él no se encontraba bien. Él no se encontraba bien ese día. Continúe, doctor. No, yo quiero simplemente, ya estamos terminando, decirle lo último que se ha encontrado, que son los estudios de Coleman, Rackett y Pavus. Miren, ellos acaban de anunciaron hace apenas unos meses que en la resonancia magnética nuclear se puede encontrar una hipoactividad anormal en los pacientes esquizofrénicos crónicos que afecta la corteza cingulada, esa circunvolución que está profunda ahí en el cerebro, y en el lóbulo frontal, en la parte más exterior y lateral del lóbulo frontal. Cuando ellos estudiaron los pacientes con depresión mayor y le hicieron en el PET scan, ellos encontraron que había también hay lesiones ya demostradas, o sea que la podemos ver en la corteza prefrontal, y un aumento del flujo cerebral en las amígdalas temporales. Y aquí viene ahora algo que yo digo que los psiquiatras han tenido razón. ¿Cuál es la función del antidepresivo? Ahora sabemos. Es aumentar la neurogénesis. El factor derivado neurotrófico del cerebro fue explicado por Henninger, nuestro profesor, que le explicaba en la Universidad de Yale, con el litio. En el año 1960 ya se hablaba del efecto protector del litio en nuestras neuronas. Señores, nos hemos cogido ya, no podemos seguir, le hemos cogido 3 minutos a la gente de Z Deporte. Yo me voy a quedar aquí. Yo voy a quedar aquí esperando que ellos entren. Agradecerle al doctor José Joaquín Puello, y está comprometido en el aire a venir en 2 meses de nuevo a hablar con nosotros de todos estos temas tan importantes y tan necesarios para el pueblo dominicano. Nos fuimos. La receta médica de la Z.